Como todos los jueves les hablamos y les traemos un tema relacionado con la emergencia climática declarada en el departamento de Antioquia, pero un problema pues que afronta a todo el mundo. Ya lo anunciábamos, está con nosotros esta mañana Carlos Cadena Gaitán, quien es doctor en movilidad sostenible, también integrante del comité científico del departamento de Antioquia, donde se determinan estas acciones para emprender y mitigar el cambio climático. Carlos, buenos días y bienvenido a esta emisión de Consejo de Redacción. Hola, hola, Paula, un saludo a Andrea, Juana, a todas y todos. Bueno, Carlos, vamos a hablar sobre movilidad y pues tiene muchos componentes que analizar, pero yo quisiera empezar por la noticia, pues en el mundo que sale de esa reunión en Glasgow, en Escocia, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y es ese acuerdo que logran 31 países para eliminar los vehículos de combustión. ¿A usted lo tranquiliza o todavía le falta? Porque finalmente los principales países donde se generan los vehículos pues no quedaron dentro del acuerdo. Sí, muy buena forma de comenzar a hablar de lo que realmente tenemos que debatir. En este momento el planeta entero está sentado en la conferencia que más habíamos esperado en el último lustro. No recuerdo algo tan importante desde el Acuerdo de París. Están sentados en Glasgow, como bien lo decías, estarán hasta pasado mañana por ahí, digamos, definiendo detalles. Pero realmente la conferencia un poco ya terminó y quiero comentar lo siguiente. Tú mencionas quizá uno de los avances, pero realmente lo que creemos los científicos del mundo es que fueron muy tímidos los avances. Esperábamos muchísimo más para un planeta que está en emergencia y para una humanidad que ha sido, digamos, la causante de esta problemática. En la COP26, que termina en Glasgow, fueron muy tímidos los avances, nos quedó debiendo muchísimo, digamos, la comunidad de tomadores de decisión de casi 200 países que se reunieron allí, y yo me uno más bien a las palabras de activistas y científicos del mundo que buscábamos acciones reales para proteger la vida humana en este planeta, el único planeta que tenemos. Entonces, bueno, yo creo que uno de los resultados interesantes es que las energías del pasado definitivamente empiezan a ver su fin, lo hemos dicho hace muchísimo tiempo, energías, por ejemplo, como el carbón para generar energía eléctrica, pero también combustibles fósiles para seguir empujando una movilidad anacrónica, empiezan a ver su fin. Y como también lo mencionabas al principio, esperábamos muchísimos más países montados en un acuerdo como ese. Menos de 40 países no es significativo, sobre todo si algunos de los países que son los principales productores quizá de vehículos a combustión no aceptaron estar en ese acuerdo. Entonces nos falta muchísimo más y yo creo que la COP26 se quedó con unos resultados definitivamente muy tímidos. Carlos, pero me da usted preocupado con los buenos días porque finalmente, pues al menos hubo reunión. Recuerde que había mucho problema para que llegaran unos y otros que no llegaron. Al menos vuelve Estados Unidos y firma. ¿Qué podemos recoger? Listo, hay decepción porque esperábamos más, pero hay unos pronunciamientos importantes que recoger y lo más importante es cómo nos pega a nosotros en Medellín, en Antioquia y Colombia los posibles acuerdos donde Colombia supuestamente suscribe. Excelente, Juan, excelente. De hecho, la conferencia de las partes, la COP, no logró celebrarse el año pasado debido a la pandemia, y eso nos tenía realmente muy preocupados en el planeta. Fue una muy mala noticia y celebramos que se haya podido dar este año y que se haya podido dar, digamos, sin grandes problemas de salud pública o de seguridad, que era lo que tanto preocupaba el año pasado. Sin embargo, pues yo reitero que los avances fueron demasiado tímidos, sobre todo, Juan, porque es que el tiempo ya se acabó, ¿cierto? Utilicemos una breve analogía. Una persona que de pronto está muy enferma debido a algo relacionado con el consumo frecuente de cigarrillo, y entonces esa persona lo que dice es: no, yo definitivamente ya voy a dejar de fumar en el 2070 y mientras tanto voy fumando un poquitico más para irlo guardando en mis pulmones en el momento en el que el 2070 ya deje de fumar. Es un poco así lo que está sucediendo. Entonces se nos acabó el tiempo.
De todas formas, sí hay que celebrar, por ejemplo, como bien lo mencionabas, que Estados Unidos haya vuelto al Acuerdo de París, que algunos otros países se hayan manifestado a favor de cambios importantes. Colombia fue uno de los países que manifestó un incremento en sus metas. Acuérdense que cada país define sus metas, las NDCs, las famosas NDCs, entonces cada país define sus metas y de ahí pues cumple sus metas en un tiempo determinado. Entonces, Colombia como país incrementa al 2030 tratando de reducir al 51% y también establece un objetivo de ser carbono neutro a 2050. Repito, nosotros, muchos de los científicos que hacemos parte del Comité Científico de la Emergencia Climática en Antioquia decimos, no es suficiente porque deberíamos estar reduciendo emisiones de manera drástica y urgente, es lo que nuestros hijos nos demandan. Carlos, y usted tiene toda la razón porque analizando ese acuerdo que se firmó del cual iniciábamos hablando frente al compromiso de las marcas productoras de vehículos, pues mire, hay marcas que son las grandes jugadores en este mercado y no firmaron. Volkswagen, BMW, Toyota tampoco firmaron, países como Estados Unidos, China, Japón, Francia, España, que obviamente son también grandes productores. Carlos, ¿qué faltó? ¿Qué era fundamental para acordar en este encuentro de la COP26? Bueno, quizá esa es la pregunta del millón. Te ganaste el premio, te lo vas a llevar. Desde 1970 estamos hablando de eso. Recuerden el libro Los límites del crecimiento del Club de Roma. Desde 1972 en la conferencia de Estocolmo ya empezábamos a debatir esa pregunta y adelantémonos mucho. La conferencia de las partes en Kioto la recordamos muy bien, en Doha, recordamos también la de París, la de Copenhague, y en todas esas te podemos ofrecer un poco el adelanto a tu maravillosa pregunta. Se llama la gobernanza climática. Y con gobernanza no me refiero a gobierno, con gobernanza no me refiero a gobernabilidad, con gobernanza no me refiero a política electoral, con gobernanza nos referimos a las acciones que requerimos multiactor, multinivel, multisector, para asegurar que podamos ir en convergencia hacia objetivos comunes, en este caso objetivos planetarios. Mira lo que pasa, no me demoro mucho resumiendo esto. Muchos de los países que de pronto han contaminado mucho más en la historia reciente y que han alcanzado niveles de desarrollo pues altos, son países que en este momento todavía tienen como algunas dudas para entrar a ese acuerdo, el acuerdo específico de los carros que mencionaban al principio. Pero otros países que seguramente están en muchísimos más problemas, recordemos las islas, por ejemplo, las pequeñas islas del Pacífico, recordemos algunos de los países en la franja tropical del mundo con grandes problemas socioeconómicos, son países que van a sufrir y que ya están sufriendo. Hay islas que ya se están hundiendo, hay países que ya se están hundiendo, que ya están sufriendo los grandes retos del cambio climático, de la crisis climática. Entonces es una absoluta injusticia, es una inequidad en la manera como se toman estas decisiones planetarias. Finalmente, en la gobernanza climática está el reto, no solamente a nivel planetario, sino también a nivel regional, a nivel departamental, a nivel de las diferentes regiones en el mundo que tienen que definir esas acciones y mecanismos para que no haya un desfase total entre lo que dice la ciencia hace mucho tiempo y lo que terminamos haciendo en las acciones, planes y programas de nuestras sociedades. Bueno, ya está decidido entonces, le trae la bicicleta. O sea, a mí que tanto nos gusta la bicicleta, le trae la bicicleta a Andrea, que se ganó el premio. Pero venga, ese tema de gobernanza en el cual estamos todos matriculados, hay una muy buena noticia. Varios compañeros nuestros, incluyendo a Paula, que estuvo en ese diplomado espectacular que se realizó, largo, riguroso, que se hizo, van a recibir su diploma. ¿Cuándo? Me dicen que en la feria de Bioexpo. ¿Cuándo va a ser para que les demos las noticias que varios colegas estaban preguntándome aquí por las redes, que le mencionara a usted que fue el coordinador del diplomado? ¿Cuándo va a ser esa ceremonia, Carlos? No, Juan, lo primero es enviarle un abrazo especial a todas y todos los periodistas de Colombia. Recordemos que no fueron solamente periodistas de nuestra región, sino de toda Colombia. Más de 400 periodistas se registraron en este diplomado de la emergencia climática. De verdad, como coordinador académico, agradecerles pues, su paciencia, su perseverancia, sus consejos, sus comentarios y felicitar
a tantas personas que lograron graduarse. Recuerden que aunque era virtual, semipresencial, Claro. había evaluaciones después de cada clase. Sí. Eso puede ser un obstáculo. Yo no sé, Paula, cómo te fue, No, pero si muy quieres bien. después lo conversamos, pero era un obstáculo en el sentido de que teníamos que ser rigurosos y teníamos que asegurar que quienes Sí. realmente cumplieran Y las así fue. evaluaciones se podían graduar. Se graduarán este 18 de noviembre en el marco de la feria Bioexpo, en un lugar hermoso, el Jardín Botánico, el Salón Qué Restrepo. bueno. Solo con invitación, Yo si nos sí. están escuchando por ahí otras personas que de pronto... Sí, sí. Pero por favor, Juan, permíteme agradecer a la Gobernación de Antioquia, a la Universidad Nacional, a la Universidad de Antioquia, a la Universidad EBAFIT, al Club de la Prensa, al Grupo Éxito, a ISA y a tantas otras organizaciones que hicieron posible este primer diplomado en emergencia climática. A ustedes felicitaciones por terminar, digamos, este primer momento y ayúdenos entonces a empujar ese mensaje. Crisis climática, emergencia climática, requiere multitudes urgentes para enfrentar los retos planetarios. Así Bueno, Carlos, pues los resultados, parte de ese proceso formativo enriquecedor, tenemos programado un especial periodístico de Teleantioquia Noticias para este lunes 15 de noviembre, lunes festivo a las 8 de la noche, donde van a poder conocer un poco acerca de los efectos que tiene la emergencia climática en el departamento de Antioquia y cómo enfrentarlo. Carlos, muchísimas gracias y un feliz día. Hasta luego. Chao, Chao. Carlos. es. Chao, chao.